días a todos. Vamos a empezar con el seminario de hoy. A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, les agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación, nuestros webinarios. Hoy contamos con la presencia de la doctora Marta Rosete Aguilar, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Como siempre, ya saben, por favor mantengan micrófono y video apagados. ¿Tienen preguntas? Por favor, escríbanlas en el chat y yo les daré lectura al final, o ustedes pueden pedirme en la sesión de preguntas, hacerla directamente. Y como ya saben, el seminario es grabado para fines de difusión y se puede ver en la página del CIO. Voy a dar una breve introducción de nuestra invitada. La doctora Marta Rosete Aguilar estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó estudios de maestría y doctorado en óptica en el Imperial College of Science, Technology and Medicine de la Universidad de Londres, en Inglaterra. Desde 1994 es investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT, profesora de la Facultad de Ciencias y en los posgrados de Ciencias Físicas y en el de Ingeniería Eléctrica de la UNAM. Por su trabajo, en el año 2016 fue distinguida por la Sociedad Americana The Optical Society, OSA, de Estados Unidos para colaborar como editora de la revista Applied Optics en las áreas de diseño óptico y óptica geométrica. Y a partir del año de 2019 es editora de la división de la misma revista. Sus principales actividades en la UNAM incluyen investigación, formación de recursos humanos, docencia y participación en cuerpos colegiados. En investigación ha publicado 61 artículos en revistas arbitradas internacionales, 3 en revistas nacionales, 49 en memorias indizadas, 19 memorias nacionales. Tiene un trabajo muy interesante y además ha dirigido 19 tesis. Además, ha impartido innumerables cursos en la licenciatura y además tiene una amplia participación en cuerpos colegiados de la UNAM y así como externos. Actualmente es investigadora titular C de tiempo completo en el ICAT y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le cedo la palabra a nuestra invitada, quien nos hablará sobre estudio del enfoque de pulsos de luz de femtosegundos, teoría y experimento. Gracias. Muchas gracias. Quiero primero agradecer a la doctora Laura Rosales y al grupo de seminarios del CIO por su amable invitación para dar este seminario. Bueno, el día de hoy voy a platicarles sobre el trabajo teórico y experimental que hemos realizado en los últimos años, el grupo de instrumentación óptica y el grupo de óptica no lineal para modelar y medir pulsos ultracortos en la región focal de lentes. También les voy a platicar un poco del trabajo que hemos realizado para mejorar los equipos que se usan para hacer los experimentos. Aproximadamente en el año 2006, un amigo y profesor mío, Juan Luis Reises, me envió un artículo que se titula Diseño de lentes usando índices de refracción de grupo, que fue realizado por Arthur Bond, es un astrónomo de los laboratorios de la NASA. En este trabajo, Bond describe que cuando cuando llega luz continua a una lente y le enfocamos, suponiendo que esa lente está bien corregida, la mayor cantidad de energía se concentra en el foco. Sin embargo, cuando sobre esta lente incide luz pulsada, entonces la mayor concentración de la energía ya no va a estar ubicada en el foco de la lente, sino en otra posición que él llamó foco de grupo y que calculó con el índice de grupo. En esta gráfica podemos ver con la línea continua cómo varía el foco de fase, que sería donde se concentra la energía con luz continua, como función de la longitud de onda, y cómo varía el foco de grupo si incidiera luz pulsada.
Bond en su artículo propone que para lograr la mayor concentración de la energía para luz pulsada es necesario diseñar dobletes acromáticos en fase y en grupo, y para eso diseñó dobletes en los que logra que la potencia de fase y de grupo sea la misma para una cierta longitud de onda. Si bien yo pude reproducir los resultados de Bond, lo que sí me quedó claro en ese momento fue que la física no me quedaba clara y que necesitaba entonces estudiar óptica ultrarrápida, es decir, tenía que entender cómo se generan los pulsos ultracortos, cómo se caracterizan, cómo se miden los pulsos ultracortos, cómo se modifican y cómo se aplican. La forma más sencilla, bueno, antes de eso, de las aplicaciones que estamos interesados y en las que nos hemos enfocado más es en microscopía no lineal y en micromaquinado. En micromaquinado aún no realizamos ningún trabajo y muy poco en microscopía no lineal. Bueno, en estas dos aplicaciones lo que necesitamos es lograr la mayor resolución espacial y la menor duración de tiempo posible en el punto focal. Ahora, la forma más fácil de describir un pulso es superponer dos ondas de diferente frecuencia, omega 1 y omega 2. Si dentro de una cavidad óptica logramos que estas dos frecuencias tengan la misma fase inicial en un cierto tiempo y posición, entonces podremos generar pulsos de luz. Cuando esto se logra dentro de la cavidad, decimos que estamos amarrando los modos. La superposición de esas dos ondas nos da como resultado el campo eléctrico que se muestra aquí, donde en esta expresión es supuesto que la fase inicial de ambas frecuencias es 0, en x igual a 0 y t igual a 0, y el resultado es este pulso. El primer coseno nos describe lo que se conoce como la onda portadora, cuya frecuencia angular omega está dada por la semisuma de omega 1 y omega 2. Esta onda portadora se va a propagar con una velocidad de fase v dada por el cociente de omega entre k. El segundo coseno modula la amplitud del primero y recibe el nombre de la envolvente. La frecuencia del envolvente está dado por la semidiferencia de omega 1 y omega 2. Esta envolvente se propaga con una velocidad que recibe el nombre de velocidad de grupo y que está dado por delta omega sobre delta k. Si suponemos que estas dos frecuencias están muy cercanas, entonces delta omega es muy pequeño y podemos aproximar la velocidad de grupo a través de la derivada de omega con respecto a k. Y así es como se define y se calcula la velocidad de grupo. Únicamente en el vacío, la velocidad de grupo y la velocidad de fase son iguales e iguales a la velocidad de la luz en el vacío. En cualquier otro medio que tiene dispersión, estas dos velocidades en general son diferentes. El índice de grupo se define como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de grupo. Ahora, si en una cavidad óptica logramos amarrar los modos de n frecuencias y la frecuencia promedio de estas n frecuencias es omega 0, esta es la frecuencia de la onda portadora con una longitud de onda lambda 0. Si suponemos que la amplitud de estas frecuencias está modulada por una gaussiana y medimos el ancho de esta gaussiana cuando su amplitud máxima cae a la mitad, a eso le llamamos el ancho de banda, delta omega, que sería igual a 2pi por delta no. Se puede mostrar que la duración de los pulsos es inversamente proporcional a este ancho de banda. El cociente, el número en el
numerador depende de la forma en la que estén moduladas estas frecuencias. Para el caso de que estamos suponiendo que es una modulación gaussiana, esa constante es por 0.441. Bueno, esto lo podemos escribir en términos de la longitud de onda de la onda portadora y del ancho de banda, pero en términos de lambda. Y si graficamos cómo varía el ancho de banda para diferentes duraciones de pulsos, en esta gráfica podemos observar que, por ejemplo, si queremos generar pulsos de 20 femtosegundos, es necesario amarrar el modo en un ancho de banda de 50 nanómetros. Si queremos generar pulsos más cortos, necesitamos amarrar los modos en un ancho de banda mucho mayor, cerca de 200 nanómetros. Y desde luego eso va a imponer retos sobre la óptica necesaria que se necesita cuando se construye la cavidad del láser. Si ahora nos preguntamos cuál es la duración más corta que podemos generar de los pulsos, el límite teórico sería una oscilación una oscilación del campo en el pulso, y eso estaría dado por lambda 0 sobre C. Si estamos trabajando, por ejemplo, con una onda portadora de 810 nanómetros, eso nos da una duración de pulso de 2.7 femtosegundos. Entonces, la duración más corta que se puede generar es 2.7 femtos para esta longitud de onda portadora. Cuando eso se logra, cuando se logra generar la duración más corta del pulso, decimos que es un pulso que no tiene chirp. Ahora, ¿qué fenómenos físicos van a modificar la duración de los pulsos? La más importante, la que normalmente nos tenemos que preocupar casi siempre, es la dispersión de velocidad de grupo. En esta diapositiva muestro aquí un cristal, una placa de cristal de titanio zafiro que solo tiene 1 milímetro de espesor, y estoy suponiendo que se va propagando un pulso sin chirp, y aquí les voy a mostrar qué va a pasar con ese pulso al propagarse por este pedazo de titanio zafiro, que tiene una duración inicial de 20, otro que tiene una duración de 10 y otro que tiene una duración de 5. Entonces, aquí termina el video cuando llega justo a la segunda cara de la placa. Como pueden observar, para duraciones más largas, en este caso 20 femtos, aquí se observa cómo la amplitud del pulso disminuye, pero conforme los pulsos son más cortos, la amplitud disminuye aún más y la duración del pulso aumenta. Para describir esta dispersión de velocidad de grupo, normalmente lo que se hace es expandir el número de onda de las diferentes frecuencias que componen el pulso alrededor de del número de onda de la onda portadora. Entonces se hace una expansión en serie de Taylor. Si solo analizamos los dos primeros términos y despreciamos los demás, lo que obtenemos es que estos dos términos van a ocasionar un retraso en el pulso, pero no lo van a modificar ni en tiempo ni en amplitud. Entonces, estos reciben el nombre de retraso de grupo. Y ahora analizamos el segundo término, que va como la segunda derivada de K con respecto a omega. Lo que obtenemos es que el pulso inicial de K y su amplitud aumenta en tiempo, pero su forma gaussiana se mantiene, no se pierde la forma gaussiana. Si ahora analizamos el tercer orden, que sería la dispersión de tercer orden, lo que observamos es que la amplitud del pulso disminuye aún más y aquí ya se pierde la forma gaussiana. De tal forma que los términos de dispersión de grupo, que son los que nos van a modificar la duración de los pulsos y su forma, pues son a partir de la segunda derivada y órdenes superiores.
El que domina, el más importante, el que normalmente es el que primero que nos tenemos que preocupar en corregir, pues es este segundo orden. Y esto es lo que se conoce como dispersión de velocidad de grupo. Eh, bueno, otro fenómeno que va a producir, que puede producir un ensanchamiento temporal de los pulsos, recibe este nombre, diferencia del tiempo de propagación. En esta diapositiva tengo una lente que estoy suponiendo que es ideal. Eso quiere decir que estoy suponiendo que un frente de onda que incide sobre la lente se va a transformar en un frente de onda esférico, de tal manera que todas las ondas de fase llegan al mismo tiempo al punto focal. Si ahora suponemos que sobre esta lente incide luz que es pulsada, ¿verdad? Y además suponemos que a lo largo de cada uno de estos rayos se propaga un pulso de luz. Todos tienen la misma onda portadora, solo estoy usando colores para identificarlos cómo llegan aquí al punto focal. Entonces, estos pulsos se van a propagar dentro de la lente con una velocidad de grupo y eso va a producir que haya un retraso en el tiempo de llegada de los pulsos que viajan a diferentes alturas. Como el pulso aquí mostrado en color azul viaja más cantidad de vidrio que el que va por el rayo marginal, aquí mostrado en color rojo, lo que va a pasar es que va a llegar retrasado con respecto al rojo. Y este retraso en el tiempo de llegada es lo que ocasiona un ensanchamiento temporal del pulso. Utilizando óptica geométrica podemos hacer una estimación de cuál va a ser la duración del pulso en el foco debido a que están viajando con velocidad de grupo estos pulsos, ¿verdad? Dentro de la lente. Y eso nos da esta ecuación que vemos aquí abajo. La duración del pulso va a depender de la longitud de la onda portadora, de la velocidad de la luz en el vacío, NA es la abertura numérica de la lente, y df de lambda es la variación de la distancia focal con la longitud de onda, es decir, es la aberración cromática de la lente. Por lo tanto, primero vemos que si la abertura numérica aumenta, pues va a aumentar este efecto, pero lo que sí podemos ver es que si usamos óptica cuya aberración cromática esté corregida, entonces este efecto lo podemos hacer corregir, ¿verdad? Entonces, pues la conclusión es que la distorsión en el frente del pulso es ocasionado por la aberración cromática de la lente. Y si usamos óptica cromática, pues esperamos corregirlo. Entonces, en la literatura, entonces vamos a encontrar que los fenómenos que van a modificar la distribución del pulso en el foco. Y aquí tenemos la coordenada espacial y la coordenada temporal, pues se va a ver modificado por la dispersión de velocidad de grupo, por la diferencia del tiempo de propagación, también por las aberraciones que tenga nuestro sistema de enfoque y desde luego, pues dónde está ubicado el detector. Aquí les muestro el modelado utilizando teoría escalar de la difracción que hicimos para ver el enfoque de pulsos obtenido con una lente simple de vidrio BK7 con una abertura numérica de 0.2. Estamos suponiendo que los pulsos que inciden en la lente no tienen chirp y que tienen una duración de 10 femtos con una onda portadora de 810 nanómetros y los resultados para un doblete acromático. En estos resultados lo que hicimos fue suponer que las lentes no introducían aberración, entonces la aberración la fijamos como 0 y también supusimos que podíamos corregir la dispersión de velocidad de grupo a todos los órdenes. Entonces, esto lo hicimos para ver únicamente el efecto de la PTD, que es este
propagation time difference, perdón, tiempo, propagación del tiempo de los pulsos. Entonces, aquí pueden ver ustedes en la columna izquierda, abajo vemos con estrellitas la duración del pulso inicial, que es de 10 femtos, y con línea continua el pulso en tiempo en el foco. Y la estimación que obtenemos con la ecuación que les acabo de mostrar es de 60 femtos. Y a partir de este modelo, usando teoría escalar de la difracción, encontramos que el ancho de este pulso, su ancho medio, aquí es 60 femtosegundos. O sea que coincide muy bien con la predicción de la óptica geométrica. Al analizar el caso del doblete acromático, pues encontramos que efectivamente este ensanchamiento temporal se corrige y que el pulso enfocado sigue dura 10 femtosegundos. Entonces, efectivamente, el doblete acromático puede corregir este ensanchamiento debido a este efecto. Bueno, estos son resultados experimentales que hicimos para medir este fenómeno de PTD. En el laboratorio utilizamos un doblete acromático y lo que hicimos fue modificar el diámetro de un diafragma que colocábamos enfrente de la lente, porque si ustedes recuerdan, este fenómeno también depende de la abertura numérica. Entonces, queríamos ver si modificábamos la abertura, si veíamos un cambio en la duración del pulso, y bueno, encontramos que no había cambio en la duración del pulso, lo cual era de esperarse porque en el modelo teórico que hicimos, pues vimos que el doblete acromático corregía este problema. Bueno, este es un texto tomado de la literatura donde dice que las aberraciones pueden aumentar drásticamente la duración del pulso y esto pues va a ocasionar que la intensidad de la luz disminuya, ¿sí? Entonces, utilizando nuevamente la teoría escalar de la difracción, hicimos un cálculo del campo eléctrico de los pulsos enfocados. En esta expresión, A es una función que me describe cómo está modulada la amplitud de las diferentes frecuencias, que lo hicimos para modulaciones gaussianas. Teta es la aberración que introduce en nuestro sistema. Phi es el cambio de fase que introduce la lente de un frente de onda esférico de un frente de onda plano a un frente de onda esférico. Y después tenemos la propagación de la pupila de salida a la región focal. Una de las aproximaciones más usadas en la literatura es aproximar el número de onda de las diferentes frecuencias que componen al pulso, es aproximarlo por el número de onda de la portadora. Es decir, suponer que este término, delta omega entre omega 0, es muy pequeño. Bueno, ese campo que calculamos, le calculamos la transformada de Fourier para tener el campo en tiempo y después integrando en espacio podemos obtener el perfil temporal e integrando en tiempo podemos obtener el perfil espacial del pulso. Entonces, como les comenté, hacemos la aproximación, es la más usada en la literatura, esta aproximación, y entonces aproximamos el número de onda de las diferentes frecuencias por el número de onda de la portadora. Y con esta aproximación, entonces, lo que hicimos fue calcular la aberración de la lente, aproximando la aberración calculada únicamente para la portadora. Y los resultados se muestran aquí. Para un doblete acromático, las distribuciones espaciotemporales para diferentes posiciones con respecto al punto focal, que aquí estaría indicado como Z igual a 0 micras. Para calcular la aberración del frente de onda, lo que hicimos fue aproximar esta aberración de frente de onda
a aberraciones de tercer orden calculadas con coeficientes de Seidel, donde nos dan las aberraciones de esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo, y en este caso suponíamos una lente delgada con la pupila en la lente, entonces distorsión era 0. Los resultados los podemos observar en esta gráfica. En esta primera columna tenemos U igual a 0. Lo que hicimos fue hacer los cálculos para luz colimada, que viene paralela al eje óptico, eso sería U igual a 0. Después colimada, pero hace un ángulo con el eje óptico de 5 grados, y después colimada, pero haciendo un ángulo de 8 grados. Aquí 0, 0, 0, 0 significa que es el caso ideal. Es decir, suponemos que todos los fenómenos están corregidos y no hay aberraciones. Para todos estos cálculos que les estoy mostrando, fijamos los fenómenos que les mencioné antes, que era GBD y PTD, los fijamos 0 porque solo queríamos ver el efecto de la aberración únicamente. Entonces, este sería el pulso ideal. Aquí abajo muestro el caso cuando la aberración esférica está presente, como se observa el pulso. Después aquí 1, 0, 0, 0 significa que solo estamos encendiendo aberración esférica y que las otras aberraciones las apagamos. Aquí 0, 1, 0, 0 sería que solo coma la estamos prendiendo y las demás son 0. Aquí estamos prendiendo astigmatismo y curvatura de campo. Y en esta última están todas las aberraciones presentes. O sea, realmente el pulso, esta sería el cálculo final, ¿no? Pero queríamos ver cómo cada una de las aberraciones modificaba al pulso. Bueno, entonces, a partir de estas gráficas hicimos un corte y lo que obtuvimos es el corte en tiempo. Nos muestra que para los diferentes ángulos, 0, 5 y 8 grados, la duración del pulso no cambiaba. Y bueno, esto sí fue una sorpresa, no era lo que esperábamos. Del lado derecho es el perfil espacial. Aquí claramente se ve cómo la aberración pues está distorsionando el pulso en espacio, ¿sí? Y entonces, bueno, este es el modelado para 200 femtosegundos a 810 nanómetros. Y como dicen, pues si no lo has medido, todavía no lo has hecho. Entonces, hicimos un experimento para ver si efectivamente la duración del pulso no cambiaba al inducir aberración. Entonces, lo que hicimos en el experimento fue colocar una lente y girar la lente, de tal forma que inducíamos la aberración girando la lente. Y como pueden observar aquí, el experimento confirmó el resultado teórico, que al inducir esta aberración no cambiaba la duración del pulso. Aquí, como está normalizado, se presenta la irradiancia normalizada, pues realmente no se ve que lo que sucede es que al girar la lente, la amplitud pues va disminuyendo hasta que se pierde el pulso. Más de 8 grados ya perdíamos el pulso, la señal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte espacial, como vieron, pues está destruyendo el pulso. Bueno, lo siguiente que hicimos fue quitar la aproximación que habíamos hecho y calcular, tomar en cuenta que pues el número de onda de las frecuencias está dado por esta expresión. Y entonces analizamos un espejo ideal. Analizamos el espejo para que los efectos de dispersión, que era GBD y PTD, fueran 0. Y además ideal quiere decir que el espejo no introduce aberraciones. Entonces todos los efectos que les mencioné antes son 0.
y analizamos entonces cómo era el perfil temporal del pulso para 2.7 femtos, que es el límite teórico, 4.5 y 10 femtos. En esta columna que les estoy mostrando son los resultados que se obtienen cuando hacemos la aproximación, es decir, cuando aproximamos el número de onda de las frecuencias por la portadora. Entonces aquí vemos que efectivamente si llegan 2.7 femtos, pulsos de 2.7 femtos, en el foco pues la duración de los pulsos es 2.7 femtos. Es de esperarse porque estamos diciendo que no hay ningún efecto, o sea, todos son cero, todos los efectos que pueden modificar su duración son cero. Y así lo verificamos para los tres casos. Cuando quitamos la aproximación, cuando quitamos la aproximación obtuvimos estos resultados. Entonces, aquí en 10 femtos teníamos 10.4, pero encontramos que cuando íbamos al límite teórico de 2.7, la duración de los pulsos nos daba de 3.5 femtosegundos. Y esto nos llevó bastante tiempo poder explicar por qué se ensanchaban los pulsos. Si todos estos fenómenos son cero, entonces, ¿qué estaba ensanchando el pulso? Realizamos varios trabajos para explicar este ensanchamiento y básicamente lo que está pasando es que la difracción es la responsable para ensanchar el pulso, la cual ya no es despreciable cuando estamos trabajando con pulsos de pocos ciclos ópticos. En esta gráfica les muestro cómo cambia la duración del pulso calculada para diferentes radios en el plano focal y para como función de diferentes aberturas numéricas. Desde luego que sabemos que la teoría escalar de la difracción pues da una buena estimación hasta aberturas numéricas de, por ejemplo, 0.2, ya después no es una buena aproximación, pero de todas formas pues hicimos los cálculos y lo que vimos es que en todos los casos, la duración del pulso tiende a aproximadamente 3.5 femtos. Si vamos a revisar la literatura, la gente que hace experimentos ha intentado llegar al límite teórico. Y cuando vemos la literatura vemos que las duraciones más cortas que han logrado alcanzar pues es alrededor de esta duración. Entonces, en realidad la difracción es la que está imponiendo este límite teórico en la duración del pulso. Bueno, este es un cálculo donde aquí estamos graficando la duración del pulso final con respecto al inicial. Si no hubiera ensanchamiento, es un caso ideal, una lente ideal, todo cero, como en el anterior. Si no hubiera ensanchamiento, pues sería una constante 1, pero aquí vemos que sí se ensancha el pulso, y aquí sí se usó la teoría vectorial de la difracción, de tal manera que aquí sí ya es válido para todas estas aberturas numéricas, que se calculó hasta una abertura numérica de 1, y aquí vemos que este ensanchamiento aumenta conforme aumenta la abertura numérica. Bueno, en el laboratorio para generar este tipo de pulsos, la cavidad necesita introducirse un sistema que compense la dispersión de velocidad de grupo que introduce el cristal de titanio zafiro que se utiliza para generar la luz, que es a la cual se le va a amarrar los modos. Entonces hicimos este cálculo para que apoyar a la gente del laboratorio a poder ubicar correctamente los prismas, tanto separación, aquí mostrada con T y con S, correctos para poder compensar la dispersión de velocidad de grupo que introduce el cristal de titanio zafiro. Entonces, esto fue de gran apoyo en el laboratorio para las cavidades que se estaban construyendo.
Otro cálculo que hicimos fue analizar el astigmatismo que se introduce en la cavidad del láser. Aquí vemos los espejos que están a un ángulo y también trabajamos en el sistema de acople de la luz de bombeo para enfocarla en el cristal de titanio zafiro. Bueno, todos estos trabajos nos permitieron construir láseres con una eficiencia del 21%, que es equiparable a los láseres comerciales, con una potencia de salida de 1.5 watts. Y aquí les muestro señales de autocorrelación obtenidas con este láser y el espectro medido. Bueno, aquí les muestro un experimento que se montó para medir la duración de los pulsos en la zona focal de objetivos de microscopio. Entonces, aquí en esta primera recuadro tenemos la cavidad láser que se construye en el laboratorio. La luz que sale de este láser pasa por este sistema B, que es un autocorrelador de segundo orden, que es el que va a permitir hacer estimaciones de la duración de los pulsos. Después un sistema de telescopio para colimar la luz e iluminar toda la abertura del objetivo de microscopio. Aquí está el objetivo de microscopio y aquí está el sistema de detección. Bueno, debo decir que más bien acá está el láser de titanio zafiro y esta es una cavidad externa al láser de titanio zafiro que utilizamos para compensar toda la dispersión de velocidad de grupo que introduce toda la óptica de este experimento, incluida la del objetivo de microscopio. Y estos son los resultados que se obtuvieron. Aquí muestro el interferograma del haz que está incidiendo en el objetivo de microscopio. Como pueden ver, el haz está bastante bien colimado. Y a esto le llamamos un frente de onda corregido, que está incidiendo en el objetivo de microscopio. Y esto ya lo que se obtiene en la región focal. Entonces aquí en línea verde es la estimación de la duración de los pulsos que se mide. Y en línea azul se está graficando, esto sería el equivalente a medir la amplitud de la señal de autocorrelación. O sea, estamos viendo dónde se tiene la máxima amplitud de la señal de autocorrelación. Entonces, medimos 4 lentes, una lente esférica, un doblete acromático y 2 objetivos apocromáticos. Como pueden observar, aquí donde tenemos señal de autocorrelación, ¿verdad? Pues podemos medir la duración del pulso. Después ya se pierde y todo esto es ruido. Pues esto nos daría la profundidad de foco del sistema. Después hicimos otras medidas, pero generando un frente de onda aberrado. Entonces en este diagrama pueden ver el que originalmente les mostré como frente de onda corregido y después incidiendo en la lente un frente de onda que no está corregido y aquí pueden ver su interferograma. Entonces, estos son los resultados del frente de onda corregido y estos son los resultados cuando teníamos un frente de onda que no está corregido incidiendo en el objetivo de microscopio. Y como pueden observar, aquí pueden ver que la aberración se acopla con el tiempo y entonces la profundidad de foco aumenta considerablemente. Este es el caso de la lente simple, este es el doblete acromático y las 2 lentes apocromáticas. Entonces aquí se puede ver que sí hay un acoplamiento espaciotemporal que modifica la profundidad de foco del sistema. Bueno, un problema cuando hacemos todos estos análisis es cómo medir la distribución de intensidad, tanto espacial como temporal. Aquí les muestro diferentes distribuciones espaciales, por ejemplo, θ igual a 0 sería el caso ideal y delta z igual a 0 sería en el foco
y aquí estamos fuera de foco 40 micrones. Y este θ igual a K o PD significa que estamos tomando en cuenta la aberración del sistema en el foco y fuera del foco. Entonces, cuando estamos en el foco, pues se ve una distribución a la cual uno puede, y muchas referencias en la literatura, pues le ajustan una gaussiana y miden el ancho de la gaussiana a la mitad, y así dan una estimación de la duración de la distribución espacial. Pero cuando uno no está en el foco, como se muestra aquí en estas imágenes, pues eso ya no funciona. Entonces, la mejor forma que hemos determinado y que uno puede encontrar en la literatura también es utilizar la desviación cuadrática media, tanto en tiempo como en espacio. Y entonces, con esas medidas es conforme hemos hecho las mediciones. Bueno, otra estudiante de doctorado, Catalina, construyó una cavidad láser para tratar de generar pulsos más cortos que la cavidad anterior que les había mostrado, que ya no les dije, pero generaba aproximadamente como 80 femtos. Entonces se quería llegar a duraciones más cortas y esta es la cavidad que construyó, logrando generar un ancho de banda. Aquí vemos de aproximadamente 250 nanómetros, que si recuerdan eso ya permite generar pulsos de pocos ciclos. Entonces, con ese equipo, ella realizó un experimento para mostrar, en los resultados anteriores que les mostré, yo les decía que una de las curvas nos daba información de cómo cambia la amplitud de la intensidad de los pulsos. En realidad, lo que estaba graficado en esas figuras es cómo cambia esta DC, que normalmente en la literatura se desprecia, porque una DC, pues dice no da información, lo único que cambia es la posición donde está la señal, y entonces solo se analizan el resto de los términos y este se desprecia. Pero lo que Pablo, un estudiante de doctorado, se dio cuenta es que esta DC sí daba información y además él dijo, no, pues se mueve igual que la AC, o sea que esta amplitud. Entonces lo que Catalina hizo fue hacer mediciones bien hechas, con cuidado, para ver si efectivamente estas dos señales se movían de la misma forma, y es lo que presenta aquí en esta gráfica, mostrando que efectivamente la forma en la que varía la amplitud de intensidad de los pulsos es lo mismo que la forma en la que se mueve esta DC. Y esto en el laboratorio es muy importante porque hacer mediciones de cómo cambia esta amplitud de los pulsos lleva horas cuando estamos midiendo para muchas posiciones en Z, mientras que medir cómo cambia esta DC le llevaba a Pablo hasta 20 minutos. Y eso significaba que en un solo día podía medir prácticamente las 4 lentes. De otra forma, tenía que llevarse varios días para medirlas. Y eso tiene sus inconvenientes, porque cada vez que se prende el láser, no necesariamente va a amarrarse los modos en exactamente la misma longitud de onda. Entonces, tiene sus problemas no hacerlo todo en el mismo día. Bueno, aquí entonces ella midió, aquí mide la duración del pulso alrededor del foco de este objetivo de microscopio apocromático. Z igual a 0 aquí correspondería a la posición donde tiene la máxima señal de autocorrelación. Y aquí vemos cómo varía la duración del pulso. En este experimento ella logró generar pulsos de hasta 20 femtosegundos y vemos cómo cambia la duración del pulso. En este caso, si se recuerdan en los experimentos anteriores, ustedes vieron una gráfica donde la duración del pulso permanecía constante cuando nos movíamos alrededor del foco. Eso era porque estábamos trabajando con pulsos de 80 femtos. Cuando vamos a pulsos de 20 femtos, aquí ya la dispersión
de velocidad de grupo de tercer orden ya se vuelve importante y es lo que tenemos aquí. Como nuestro sistema de compensar esta dispersión de velocidad de grupo es prismas, los prismas únicamente nos permiten una corrección de dispersión de velocidad de grupo de segundo orden, pero no de órdenes superiores. Entonces aquí ya se está manifestando los órdenes superiores de esa dispersión de velocidad de grupo. Bueno, avanzamos quitando también la aproximación en el cálculo de la aberración. Entonces aquí ya lo que hicimos fue tomar en cuenta que la aberración depende de la frecuencia y calcularla. Y estas son las ya del modelo, lo que obtuvimos. Aquí les estoy mostrando, estos son perfiles espacial del lado izquierdo, perfiles temporales del lado derecho para pulsos de 20 femtosegundos. El caso ideal sería θ igual a 0 y el caso con aberración sería abajo. Avanzan muy rápido, entonces es difícil ver, pero ahí ven cómo cambia la distribución espacial y aquí la distribución temporal del pulso. Bueno, con este modelo, entonces, lo que muestro en estas gráficas es esta medición de segundos momentos que les dije que es como estamos midiendo las distribuciones espaciales y temporales. La línea verde sería el caso ideal, o sea, una lente sin aberraciones. El rojo es cuando aproximamos las aberraciones por la portadora y el azul es cuando ya estamos quitando esa aproximación, o sea, tomando en cuenta que la aberración varía con la longitud de onda. Entonces, aquí podemos observar que esta sería en espacio, pues vemos que la aproximación, aproximar la aberración por la portadora es muy buena aproximación, o sea, la roja y la azul son prácticamente la misma curva. Donde ya no es una buena aproximación es cuando calculamos en tiempo. Entonces en tiempo pues vemos que ya la azul y la roja ya no, pues ya no son tan parecidas como el lado izquierdo. Aquí nada más uno puede hacer una estimación de cuál sería el tamaño espacial del spot en espacio y aquí iría de 3.7 micras a 18.3 micras. Entonces es lo que está variando cuando nos desenfocamos, ¿verdad? Y en este caso, haciendo una estimación en tiempo, pues está variando en esta gráfica de 3.5 a 4.6 femtos. Ahora, pues la pregunta que uno puede hacerse es, esa variación en tiempo es considerable. Bueno, aquí lo que estamos calculando es la señal de autocorrelación, que finalmente es lo que se mide en el laboratorio, ¿verdad? La señal se mide mucho. Y lo que vemos es que sí, que si yo hago la aproximación, obtengo la curva roja y me dice que la máxima amplitud o la máxima señal va a estar aproximadamente a 50 micras del foco. Mientras que si no hago la aproximación, pues encuentro que la máxima amplitud está prácticamente en el foco. Entonces, esto quiere decir que al menos para pulsos muy cortos, hacer esa aproximación ya no es buena, ¿verdad? Bueno, pues concluyo. Durante este tiempo hemos estudiado tanto de forma teórica como experimental cómo se enfocan pulsos de femtosegundos, principalmente usando la teoría escalar, lo cual nos describe sistemas de baja abertura numérica. Otro resultado importante es que vimos que cuando los pulsos son por arriba de 20 femtos, las aberraciones no producen un ensanchamiento temporal del pulso apreciable ni a lo largo del plano focal. ¿Sí?
Y otro punto importante es que la duración más corta está limitada por difracción y se aprecia para pulsos de pocos ciclos ópticos. Entonces la duración más corta es 3.5 femtos. Y finalmente, pues estudiamos cómo es la aberración esférica que varía con la frecuencia y vimos que sí es importante tomarla en cuenta cuando estamos trabajando con pulsos de pocos ciclos ópticos. Finalmente, pues concluyo agradeciendo a los que nos han apoyado sobre todo para trabajar en el laboratorio, que es la de GAPA, a través de los proyectos PAPID, y al CONACYT a través de las becas que da a los estudiantes. Aquí agradezco a todos mis colegas con los que he trabajado, a mis estudiantes, a los estudiantes de Jesús, que gracias a todos ellos, pues este trabajo que les he presentado hoy ha sido posible. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con gusto. Muchísimas gracias por el seminario. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat, se las voy a ir leyendo. Buen día, gracias por el excelente seminario que nos ha impartido. La base del conocimiento que han desarrollado a través de su investigación tiene un alto valor comercial. La pregunta es, bueno, hay dos preguntas, las voy a hacer juntas. ¿Han protegido mediante una patente estos resultados y han pensado en vender esta base de conocimiento para financiar su investigación? Sí, la respuesta es no. No hemos patentado nada, todo está publicado en artículos científicos y no hemos protegido nada del conocimiento. Todo el conocimiento que les he presentado, lo que he presentado hoy está en artículos que pueden encontrar en la literatura y sí, la respuesta. Los doctores Sergio Calixto y Cristina Solano le felicitan por la presentación y el trabajo. Y tenemos otra pregunta. Les mando un saludo a ambos. Muchas gracias por escucharme. La pregunta es, gracias por la excelente plática, muy interesante. Algunas lentes comerciales utilizan elementos ópticos difractivos para la corrección de la aberración cromática. ¿Puede esto considerarse como equivalente a la compresión de pulsos con rejillas de difracción? Sí, se usan rejillas de difracción para comprimir pulsos. Entonces, sí va a haber un efecto de esas rejillas en la duración de los pulsos que tendría que analizarse y tomarse en cuenta. Nosotros solo hemos trabajado con prismas para modificar y corregir la duración de los pulsos, pero no con rejillas. Pero sí hay rejillas y modifican la duración de los pulsos. Y sí, se tendrían que tomar en cuenta. Perdón, es que tuve un problema de audio. Gracias. Y tenemos otra pregunta. Gracias por la presentación. Respecto al micromaquinado, ¿cuentan con alguna plataforma XYZ para fabricar dispositivos? Ok. De esas dos aplicaciones que les mostré, para hacer óptica no lineal, los láseres que se han construido en el laboratorio sirven porque dan la potencia que se requiere para ese tipo de aplicaciones. Para micromaquinado no, porque para micromaquinado se requieren láseres amplificados. Entonces, y esos no se han fabricado en el laboratorio. Recientemente, hace pocas semanas, Jesús, con un apoyo de proyecto CONACYT, recibió un láser que está amplificado. Entonces, sí, la idea es, apenas vamos a empezar a trabajar con láser amplificado y lo que hemos empezado a trabajar es el modelo teórico, pero de propagación de pulsos en medios no lineales, porque cuando ya se tienen potencias muy altas, entonces ya pueden aparecer fenómenos no lineales que en el trabajo que les acabo de presentar son despreciables, pero ya con potencias altas no. Entonces apenas estamos empezando
con el láser que llegó. Y luego, otra pregunta. Sí, Sí, perdón, es que como tengo luego problemas de red. Gracias por su excelente charla. ¿Por qué muchas miden la gracias. duración de los pulsos con autocorrelador en lugar de un FROG, por ejemplo? Ah, este, ok. Yo no soy especialista en óptica no línea, en óptica ultra rápida, pero eh, en el laboratorio lo más fácil de implementar es un sistema de autocorrelado y se puede hacer una buena estimación de los pulsos. Eh, Se han montado otros arreglos, como un Spider, por ejemplo, pero son sistemas más complicados de, pues tanto de construir como de caracterizar. Y el que él menciona en particular, yo no sé cuál es. Seguramente Jesús sí sabría, yo no. Este, pero es básicamente porque ha sido o sea, aparte de que lo conocemos, se conoce muy bien, y todo lo construimos en el laboratorio, o sea, no son equipos que compramos. Los autocorreladores que hay en el laboratorio se han construido, el Spider que se usó se construyó un Spider para medir también. Entonces, el otro sistema, pues sí, tendríamos que construirlo. No sé si el otro sistema tiene posiblemente tenga la ventaja de que se pueda medir fase. La desventaja del autocorrelador es que no se mide fase, es, eh, a diferencia del Spider. Ujú. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿le resulta de interés conocer la fase de los pulsos? Si no es el caso, ¿el autocorrelador resulta más sencillo para medir la duración del pulso solamente? Ok, sí. Como dije, el autocorrelador no permite medir fase. Y si es de interés, medir fase. Y sí se han hecho trabajos con el Spider que se construyó para poder medir la fase. Eh, y bueno, sí tenemos un artículo donde se aplicó el Spider para medir fase, eh, pero no lo hemos usado tanto, ¿no? Sí se intentó, se quiso hacer mediciones como las que les mostré, pero usando un Spider, y tuvimos complicaciones, no resultó sencillo, entonces realmente no tenemos resultados ahorita de mediciones con un Spider. Ujú. Sí, pues esas fueron todas las preguntas. De hecho, le agradecen otra vez por la charla y fueron bastantes preguntas. Al En verdad contrario, sí fue. muchas gracias. Gracias a todos los que están participando. Yo como dijo la doctora Laura, yo no puedo ver quiénes están, pero les agradezco mucho a todos el haber venido a escuchar mi presentación. Le mando una felicitación a Sergio por sus 35 años, un abrazo, muchas felicidades y, y bueno, pues le tengo cariño al CEO. Hace mucho que no lo visito, pero sí lo conozco. Y muchas gracias a todos por haberme acompañado hoy. Para nosotros fue un gusto. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Le vamos a mandar la constancia. Les mandamos unas constancias. Si no es hoy, se la mando yo el lunes. Les agradecemos a todos su asistencia a los seminarios virtuales y les deseamos un muy buen día y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.